Lindo tiempo, estuvimos cantando, estuvimos adorando a Dios. Qué lindo va a ser poder adorar al Señor en su presencia, ¿no? Cuando se cumple la Escritura y con millones de hermanos de todos los tiempos, podamos unirnos en ese coro angelical y celestial adorando a Dios en su presencia. Con Cristo delante, con el Redentor nuestro frente a nosotros. Va a ser un tiempo precioso, hermoso. En este estudio bíblico que venimos haciendo de escatología, estamos llegando a ese momento. Y hoy nos toca hablar sobre lo que yo diría que es la última rebelión, o la trifulca final, o la revuelta final, o la última vez que el hombre se rebela contra Dios. Así que les pido que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 20. El domingo pasado estuvieron hablando acerca de qué era el reino y esos 1000 años que se mencionan en este mismo capítulo, en Apocalipsis capítulo 20. Y hay cosas muy interesantes que saltan de este capítulo, que saltan del contexto en el cual están escritos los versículos que vamos a analizar hoy. Así que vamos a enfocarnos hoy en los versículos del 7 al 9, pero quiero que leamos desde el versículo 1. Así podemos poner estos versículos en el contexto en el que van. Dice así: Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oramos. Padre, Señor, abrimos tu palabra, hemos abierto la Biblia y queremos pedirte, Dios, que tú bendigas este tiempo, que seas tú hablando a nuestro corazón y enseñándonos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Los 1000 años donde Cristo va a reinar sobre la tierra. Qué tiempo precioso, ¿no? Va a ser un reino de paz, un reino de gracia, un reino donde va a haber prosperidad, donde no va a haber necesidad ninguna y las personas van a tener todo lo que desean. O sea que no les va a faltar nada, a las personas no les va a faltar nada. Hoy en día, el deseo de la mayoría de las personas en el mundo es satisfacer todas sus necesidades y tener todo lo que tienen. Es más, hay muchos que dicen que si el hombre tiene todo lo que desea, no sería malo. Hay un filósofo, psicólogo, Freud, que tiene un pensamiento que dice, que se enseña, que se practica y que incluso es uno de los más creídos en este momento, que el hombre en esencia, en sí mismo, no tiene mal, sino que el mal aparece cuando está rodeado de malas influencias.
Entonces, si desaparece la maldad, si desaparece todo lo que hace caer al hombre, el hombre sería bueno en esencia y no habría nada malo en él. Ese es un pensamiento freudiano que incluso se enseña para que se pueda dar clases en diferentes instituciones, creyendo que si en un ambiente cerrado, en un ambiente cálido, calmo, con paz y bien orientado, se puede llegar a sacar lo mejor de las personas. El reino de Cristo va a ser un reino así, en este sentido, esos 1000 años donde Cristo va a reinar. No va a haber nada malo, no va a estar Satanás, porque Satanás había sido atado en el comienzo del reino, dice, por 1000 años, y se colocó el sello en esas cadenas. Por lo tanto, nadie podía romperlo, nadie podía quitar a Satanás de allí, sino el mismo que lo colocó en ese lugar. Entonces, si el hombre es bueno en sí mismo, dadas esas condiciones, nunca tendría que haber una revuelta final, nunca tendría que haber una rebeldía al fin de ese milenio. Entonces, el hombre, ¿será que es bueno en sí? O acompañado con lo que dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia nos dice que el hombre no es bueno en sí mismo, que en realidad no hay nada bueno en sí. Toda esa justicia, esa paz y prosperidad que Cristo, el Rey, les iba a dar, no la aprovecharon. No supieron qué hacer con todo eso. Es más, cuando nosotros vemos la nación de Israel a lo largo de la historia, cada vez que Israel estaba bien, cada vez que tenía paz y prosperidad, ¿qué pasaba con el pueblo? Se rebelaba contra Dios, se iba detrás de otros dioses y gastaban lo que tenían en cualquier cosa menos en adorar a Dios. Parece que el hombre cuando está bien y cuando no le falta nada, lo que menos hace es pensar en que necesita de Dios, porque ya tiene todo lo que necesita. Por lo tanto, ¿para qué ir a buscar a Dios? Entonces, de todo eso, de todo lo que Dios había planeado, de todo lo que Dios había puesto allí, ¿qué salió mal? Si era el ambiente ideal, era el rey ideal, todas las condiciones estaban dadas para que el hombre triunfara, pero al fin y al cabo el hombre vuelve a fracasar. Desde el principio hasta el final el hombre fracasa. Pero yo me pregunto, ¿no? Y hacía esta pregunta todo el tiempo, ¿por qué en el reino de Cristo las personas se rebelan contra Cristo? Y salió otra pregunta, porque decía, bueno, pero Cristo es el rey. Él es el que está reinando. Él es el rey de justicia, es el rey de verdad, es el soberano de los reyes de la tierra, es el que nos amó. Ve, las personas iban a ver la Jerusalén celestial, iban a estar los reyes y sacerdotes gobernando. No iba a haber nadie que los incitara a hacer el mal. Sin embargo, las personas se rebelan. Yo le pregunto y le preguntaba a Dios, ¿ese es tu reino? Dios, ¿ese es tu reino de verdad? Las personas rebelándose contra vos, ¿ese es tu reino? Y volví a hacerme la pregunta, Señor, ¿qué es el reino? Porque si en el reino hay rebeldía, ¿qué es el reino de Dios? Y ahí va Mateo capítulo 3, versículo 2, y Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces decía, bueno, pero este es otro reino. Llegó al capítulo 4 y el Señor Jesús predica y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo capítulo 10 le dice Jesús a sus discípulos, vayan por las naciones y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si el reino de los cielos se había acercado, el reino ya existía. Porque el rey ya existía, porque el rey es eterno y su reino es eterno. Esos 1000 años no son solamente el reino de Dios. Entonces, vuelvo a la misma pregunta, ¿qué es el reino? Mateo capítulo 6, versículo 33. Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y entonces, ¿qué es el reino? ¿Qué tenemos que buscar? Se llena la cabeza de preguntas, se llena mi mente de preguntas y yo no entiendo qué es el reino de Dios. Entonces vengo a la Biblia a buscar información y busco en pasajes y encuentro estos versículos y digo, bueno, Dios, quiero saber de tu reino. ¿Qué es ese reino? Pero cometí un error. Porque yo no puedo ir a la Biblia a buscar información. La Biblia no es un libro que fue escrito para darme información. La Biblia es un libro que fue escrito para conocer a Dios. Entonces yo tengo que ir a la Biblia para conocer al Dios de la Biblia, no para quitar información de ella.
Si yo quiero saber qué es el reino, tengo que conocer al Dios del reino. Y luego Él me enseñará todas las cosas. No puedo llegar a la Biblia a buscar información y comparar un capítulo con otro y un profeta con otro profeta tratando de adquirir información, porque eso no es conocimiento de Dios. Dios quiere que le conozcamos. A Él, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien ha enviado. Porque Él es el Rey eterno. Él es el Rey de los cielos. O sea que si Él es el Rey, Él es el que tiene el reino. Y donde está Él, está el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios no son solamente 1000 años que están sobre la tierra. El reino de Dios es eterno desde el principio y por toda la eternidad, porque Él es el Rey. Nunca dijeron esta expresión o escucharon esta expresión: hagamos cosas que tengan que ver con el reino, o edifiquemos el reino, o hagamos que el reino de Dios se expanda. ¿Cómo se logran esas cosas? Primero, ¿cómo podemos lograr hacer algo que todavía no sabemos qué es? ¿Cómo puedo hacer que el reino de Dios se expanda si no sé qué es el reino de Dios? Y vuelven estos pasajes, y Mateo capítulo 21, versículo 43. Acompáñenme allí. Mateo es un libro maravilloso, como toda la Biblia. Y es el libro del Nuevo Testamento donde más aparece la palabra reino y alusiones al reino de Cristo, porque fue escrito originalmente dirigido a un auditorio judío. Entonces Mateo les escribe a ellos tocante a lo que ellos anhelaban. Y Mateo capítulo 21, versículo 43. Podemos leer desde el 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. ¿Y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. Pero el versículo 43 de nuevo. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Será que el reino de Dios es algo que Dios puede quitar y es algo que Dios puede dar? ¿O será que el reino de Dios fue quitado en ese momento y va a ser dado simplemente en el milenio para esas personas que sobrevivieron a la tribulación? Porque Jesús, obviamente, es Dios, no miente. Él dijo: el reino de los cielos será quitado y dado a otras personas que produzcan los frutos del reino. Bueno, ¿qué son los frutos del reino? Vuelvo a la misma pregunta. No puedo saber qué son los frutos del reino si todavía no identifico qué es el reino. No puedo saber por qué hay rebelión en el reino de Cristo si todavía no sé qué es el reino de Él. Por lo tanto, necesitamos definir bien las cosas para poder entender lo que Jesús quiere hacer a través de nosotros y para poder entender qué es lo que va a pasar al final de estos tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a este mundo y Dios le dio toda potestad y toda autoridad. En un principio Él vino como siervo. Él vino como el Rey de los cielos, pero hecho un hombre que vino para servir. Y como siervo no puede reinar. Pero si las personas le recibían y creían su mensaje, iba a ser el rey. Como fue rechazado, dentro de su plan divino estaba la cruz. Murió en esa cruz. Y a través de esa cruz, ese reino, que no es un reino físico, que no es un reino terrenal, que no es un reino temporal, que es un reino eterno, que es un reino espiritual y que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo espiritual, celestial, que viene a la persona que cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Por lo tanto, el reino de los cielos es un reino espiritual, donde Cristo es el Rey, porque Él ha sido el Rey siempre. Por algo la Biblia dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y le llaman el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por lo tanto, Él siempre ha sido Rey. Hay un solo Rey y hay un solo reino. Entonces, ¿estamos viviendo en el reino ahora? Si el Rey es eterno y el reino ha existido siempre, y cuando vendrá ese reino será una manifestación en la tierra de lo que es el reino de Cristo, porque esos son los 1000 años, una manifestación del reino de los cielos en la tierra. ¿Dónde está el Rey ahora y por qué la tierra está allí? Es que como en todo reino hay rebeldes.
Hay personas que se oponen al rey, que se oponen al reino, y que no son parte de este reino, sino que son los que se oponen a él. Y hoy en día, el reino de los cielos se ha acercado, obviamente que sí, porque Jesucristo ha descendido. Y sigue habiendo rebeldes. El mundo entero está en rebeldía contra Dios, en rebeldía contra el rey, pero el rey sigue siendo uno. Por lo tanto, estamos viviendo en el reino. Esos 1000 años va a ser una manifestación futura del reino de los cielos sobre la tierra. Te pregunto, ¿cómo hacemos para entrar en el reino de Dios y dejar de ser rebeldes? Efesios capítulo 2 dice que nosotros éramos enemigos de Dios y que estábamos lejos de Él y Él nos ha acercado. El versículo 8 dice que es por gracia y que somos salvos y que entramos en la presencia de Dios. Ahora, el reino de Cristo, el reino de Dios, tiene una sola condición para ser una persona que pertenezca al reino, y es creer en el Rey, creer en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo por nosotros. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo será salvo, ¿verdad? Bueno, si no, Hechos 16:31 sería mentira, porque dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O sea, la consecuencia es ser salvo. Entonces, esto que vemos en Apocalipsis capítulo 20, acerca del reino de Cristo y la rebeldía que hay en ese momento, no es muy diferente a lo que estamos viviendo ahora. Las condiciones son distintas, las personas son distintas. Pero a ver, ¿quiénes son los que iban a estar en ese momento en el reino? Vimos el juicio de las naciones, ¿recuerdan? Hace 2 fines de semana. Hablamos que el Señor Jesús iba a cernir a las personas como un filtro, y solamente aquellos del pueblo de Israel que creyeran en el Señor Jesucristo, que hayan sido fieles, que le siguieran, iban a entrar al reino. Y las naciones tenían otra vara de medida. Iban a ser juzgadas conforme a cómo trataron al pueblo de Israel durante la tribulación. O sea que todos los que entran en el reino en ese reino que dura 1000 años en la tierra, van a ser salvos. Pero yo no encuentro en la Biblia que todas esas personas sean santos. Hay una gran diferencia entre ser salvo y ser santo, porque la naturaleza pecaminosa de la persona va con ella al reino, como nosotros hoy, que somos parte del reino de Cristo por haber creído en Él como nuestro Dios y Salvador, y le cantamos hoy que eres el Rey de los cielos, eterno Dios. Cantamos hoy un himno que dice: oíd bendita historia de Jesús que de su gloria al Calvario decidió venir. Y decimos: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Y nosotros tenemos la victoria porque Cristo está con nosotros. Entonces, nosotros somos parte del reino de Dios, pero aún seguimos siendo pecadores. En el reino, en esa manifestación terrenal del reino de Dios, esos 1000 años, las personas serán salvas, pero no serán santas. Todas estas posturas están... hay muchas personas, estudiosos de la Biblia, como Pentecost, como Schaffer, como Ryrie, como el mismo Scofield, que han escrito sobre estas cosas y apuntan todos al mismo punto. Las personas que entran al reino son salvas, pero en la Biblia no se encuentra que haya una regeneración. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es un cambio de naturaleza. Y eso va a pasar solamente con aquellas personas que están en la primera resurrección. Volvamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea que el bienaventurado y santo es el que es resucitado antes de comenzar el reino. O sea que aquellos que van a la Jerusalén celestial, donde reina la santidad. No solamente reina la paz, la justicia, sino la santidad está en esa Jerusalén celestial. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Pero el que entra al reino no es santo, es salvo, porque ha creído en el Señor Jesús. Pero todas las personas que entren a ese reino, toda esta explicación es para saber por qué hay una revuelta final y una rebeldía y una rebelión al final de estos tiempos. Todas estas personas que entraron al reino de Cristo, ¿creyeron en Dios? Por supuesto que sí.
que creían en el Señor Jesucristo y bueno, lo vieron libertándolos. Eran todos salvos. Pero ¿qué pasa con los hijos de ellos? Bueno, ser hijo de creyente no te convierte en creyente. A ver, hay muchos acá o algunos acá que son hijos de padres cristianos. La fe de tus padres no te ha salvado. Mis padres no fueron cristianos, o sea, yo tuve fe en el Señor Jesucristo porque alguien me habló de Cristo. Pero si tú naciste en una familia cristiana, o tus padres o tu familia es cristiana, la fe de ellos no te salva. La fe nuestra depositada en el Señor Jesucristo es lo que salva. Y esa es nuestra entrada al reino de Cristo. La fe depositada en el Señor Jesús. Mi fe depositada en la cruz, en la obra de Cristo, es lo que cambió mi vida, es lo que me dio el perdón de pecados, es lo que me dio la salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Vuelvo a la predicación de Juan el Bautista. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por muchos años he enseñado algo que anoche me di cuenta, por gracia de Dios, que está mal. Yo decía, bueno, hoy nosotros predicamos un evangelio por gracia. En la tribulación se predicará el evangelio del reino, como se predicó en el Señor Jesús. Pero, ¡qué tontería! Si es el mismo rey y es el mismo reino, es el mismo mensaje. Estamos hablando de Cristo y este crucificado. Estamos hablando de Dios, que es el Rey de los cielos. Estamos hablando del mismo mensaje y de la misma obra de Cristo. Por gracia sos salvo. Toda la eternidad, todo el tiempo en el que vivimos en este mundo, ha sido así la salvación. Por gracia. Es el mismo mensaje, porque es el mismo reino, porque es el mismo Dios. Entonces, a ver, todos tenemos fe. Todos. Hasta el más ateo tiene fe. El problema está en dónde deposita su fe. Los que estamos acá tenemos fe. Mi pregunta es, ¿en dónde está depositada tu fe? Porque si tu fe no está depositada en Cristo, sos parte de los rebeldes que se están rebelando hoy contra Dios. O sea, el reino de Dios existe, es real porque Él es el Rey. Yo soy parte del reino de Cristo y soy uno de sus seguidores porque he creído en el Señor Jesús como mi Salvador. Pero si tu fe no está en el Señor Jesús, sos parte de los rebeldes que están siendo en contra del Rey. Todo gobierno tiene sus opositores. Cristo como Rey tiene sus opositores. Aquellos que se rebelaron y que le han dado la espalda a Dios. La Biblia dice que no tenés excusa, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Porque la historia está marcada un antes y después por medio de Cristo. Porque alrededor tuyo acá tenés personas transformadas por el poder de Dios. Que su vida es un antes y después de Cristo. Entonces, ¿en dónde está depositada tu fe? Tu fe tiene que estar depositada en Cristo para que puedas ser salvo. Dios es el único y es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el Rey eterno. Pero, bueno, ahora podríamos pensar en todos los que entraron al reino van a adorar a Dios, van a alabar a Dios, porque le verán así. Voy a la Biblia y trato de conocer el plan de Dios y me encuentro en Zacarías capítulo 14, versículos 16 y 17. Que muchos van a ir a adorar a Dios. Y dice el versículo 17, mas los que no suben a adorar, hablando en el contexto del reino, no descenderá lluvia sobre sus tierras. Entonces ahí me encuentro que la lluvia en la Biblia siempre ha sido un símbolo de la bendición de Dios. Por lo tanto, que si hay personas que en el reino no van a ir a adorar a Dios, es porque no le veneran, porque no le quieren seguir, porque creen que no le necesitan. Y ahí comienza la rebeldía de las personas. Porque cuando dejamos de adorar a Dios y de alabar a Dios, estamos empezando a rebelarnos contra Él. Por eso es la revuelta final. Por eso, porque el hombre es malo por naturaleza. Y cuando dos personas que entran al reino de los cielos, pecadoras, tienen un hijo, su naturaleza pecaminosa pasa a ese hijo y el pecado que ellos tienen es engendrado. Así lo dijo David en Salmos capítulo 51. En pecado me concibió mi madre. Y sí, porque desde la concepción somos pecadores. Los hijos de aquellas personas que entren al reino serán igual de pecadores como vos y como yo. Por lo tanto, ellos mismos necesitarán creer en Cristo como Salvador. Ahora, Dios, a través de esto, estaba probando al hombre, como lo hizo en el Edén. Estaba probando al hombre. Porque hoy en día las personas creen que si todo lo malo desaparece, el hombre sería bueno, totalmente bueno.
Y eso no es teología, sino que eso es psicología. Y cuando nos enfrentamos a Dios, Dios ve lo profundo de mi corazón. Dios ve mis pensamientos, conoce mis intenciones. Es más, Dios ya sabe mi futuro y mi eternidad. Él sabe dónde voy a estar dentro de 1000 años. Si aquí en la tierra reinando con Él, si en el cielo, en la Jerusalén celestial, si a la diestra del Señor. Él sabe dónde voy a estar. Ahora, ¿tú sabes dónde vas a estar? 2 Corintios capítulo 3 dice: he aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si te das cuenta que estás siendo rebelde y enemigo de Dios y del reino de Cristo, hoy es el día en el que podés creer en Él y entrar en este reino. Por gracia, no tenés que hacer nada, simplemente creer. Las personas que creen en Jesús le alaban, le adoran y luego le sirven y le siguen. Pero lo primero que tenés que hacer es creer en Él como Salvador. No hay vida fuera de Cristo. Cristo es el único que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente Cristo, solamente en Él. El hombre comenzó con el fracaso en Edén, pocos días después de la creación. Y después que se vuelve a instaurar esa paz, que los animales ya no tendrán esa ferocidad que tenían al principio, donde los leones no se comerán a los corderos, donde las serpientes no morderán a los niños, donde toda esa paz esté instaurada, donde todas las condiciones estén dadas para que el hombre triunfa, vuelve a fracasar. Porque la condición del hombre es mala por naturaleza. Por lo tanto, el pecado lo llevará a las personas a rebelarse contra Dios. El pecado es rebeldía. Por lo tanto, si hay rebeldía es porque hay pecado en el corazón de esas personas. Y eso es lo que causa el juicio de Dios sobre la tierra. En el Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, dice: y saldrá a engañar a las naciones. O sea que Satanás será suelto de su prisión. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué soltaste a Satanás de nuevo? ¿Por qué? Bueno, es sencillo. Él es el soberano. Él es el soberano. Y decide utilizar a Satanás, su creación, como instrumento para mostrarle al hombre que él es malo por naturaleza, eliminando la última oportunidad que Dios le da a la humanidad. Y ahí Satanás es soltado. Y leímos que va por todos los confines de la tierra, por cada uno de los rincones, engañando. Y junta un ejército para ir contra Cristo. Y dice que son innumerables, millones y millones, como la arena que está en el mar. O sea que no van a ser 2 o 3 que se rebelen contra Cristo. Como no lo es ahora. Muchas personas están en rebeldía contra el Rey, en rebeldía contra Cristo, dándole la espalda, y así está nuestra humanidad, por culpa del pecado. Entonces Satanás, luego de haber convencido a todas esas personas, que obviamente su deseo estaba ir en contra de Cristo, si no hubiesen sido convencidos, Satanás vuelve a lograr algo que logró al principio. Y vos decís: qué paradoja, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Esa historia no es nueva. Esa es una vieja historia que se repite. ¿Qué pasó antes del Edén? La santidad. ¿Qué pasó? La rebelión en el cielo. Y vos decís: las condiciones que habían en el origen con Lucifer antes de que sea Satanás. Santidad por donde se viera. Santidad y solo santidad. Él encargado de alabar a Dios y de comandando a todos los querubines y ángeles del cielo. Sin embargo, el pecado se halló en el corazón de Satanás, se rebeló contra Dios y con él 1/3 de los ángeles del cielo. Esa rebelión final va a ser una repetición de lo que pasó en el principio, porque el rey estaba allí, porque ellos quisieron ser igual a Dios. Satanás quiso ser como Dios. Entonces la rebelión que va a causar en ese momento va a ser la repetición de lo que él hizo en el cielo con los ángeles de Dios. ¿Haciendo qué? Haciendo que se rebelen contra Dios. Y Dios, cuando vio a esos ángeles caídos, Él los expulsó del cielo. ¿Qué va a suceder en ese momento? Cuando Dios vea la rebelión de la humanidad, Dios va a decir: basta, basta, hasta acá llegó la humanidad, basta, ya no hay más oportunidad, ya no hay más chance. Dios es el soberano.
y utilizará a Satanás para demostrarle al hombre su maldad. Hermanos, hay muchas preguntas que salen de todos estos temas. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que vivamos el reino. ¿Crees que el reino va a ser 1000 años? Bien, yo también lo creo. Si no lo crees, no me interesa. ¿Crees que las personas van a tener pecado? Bien, yo lo creo. ¿Crees que no? No me interesa, no hay problema. Eso no es sustancial ahora. ¿Qué es lo importante? Que vivas el reino de Cristo, porque el Rey está acá, porque el Rey vive en mi corazón, porque el Rey está en este lugar. Y si no seguimos a Cristo, somos rebeldes al Rey, porque uno solo es el Rey, uno solo es el soberano, y el que no le sigue está en rebeldía, y los rebeldes serán condenados. Vivamos el reino, seamos obedientes al Rey, seamos sumisos al Rey, y vayamos en pos del Rey. No hay otra razón por la cual la humanidad esté en este mundo todavía. No hay otra razón por la cual la iglesia esté en la tierra todavía, sino es expandir el reino de los cielos. Y acá vuelvo a algo que mencioné antes. ¿Qué es entonces expandir el reino de los cielos? Si es un reino eterno, ¿cómo puede ser expandido? Es que yo soy el reino, yo soy parte del reino. Cuando el reino se acerca a mí es porque Cristo viene a mi corazón. ¿Cómo expando el reino de los cielos? Haciendo que personas crean en el Señor Jesucristo, compartiendo el Evangelio, hablando de Cristo, que otras personas tengan a Jesús como Rey, sacarlos de la rebeldía de este mundo, sacarlos de la rebeldía de este lugar y que vuelvan a Él. Porque Jesús nos sacó de las tinieblas, nos sacó del pueblo que estaba en contra de Dios, nos sacó de la rebeldía y nos ha trasladado, dice Colosenses capítulo 1, trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, si Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ya no somos parte de este mundo. De ahí tiene razón la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 13, cuando dice que somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Porque nuestro reino no es terrenal, es un reino celestial. Porque Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Extendemos y expandimos el reino de Dios cuando hacemos que personas puedan escuchar el mensaje, creer en el Señor Jesucristo y así como nosotros, ellos mismos sean trasladados al reino del amado Hijo de Dios, que es estar en Cristo. Estar en Cristo es estar en el reino. Estar en Él, tenerlo a Él, es tener al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos en este mundo? ¿Cuántas discusiones ilusorias acerca de qué va a hacer Cristo, de qué hará o qué no hará, cuando tenemos muchísimas cosas por qué preocuparnos ahora, que son importantes para nuestra vida y salud espiritual? Hermanos, preocupémonos por esto, por agradar al Señor. Ahora, a mí me entristece ver al hombre fracasando de esa manera. Dios vuelve a construir la paz, vuelve a reinar con justicia, vuelve a darle prosperidad, vuelve a suplir todas las necesidades de las personas. Y aún así, la maldad del corazón del hombre vuelve a rebelarse contra Dios. Y me entristece, porque veo a Cristo, a mi Dios, a mi Señor, a ese Padre tierno, amante, preocupado por la creación, preocupado por vos, preocupado por mí. Y el mundo vuelve a darle la espalda y le dice: yo no te creo, yo no te quiero, yo necesito otra cosa que no sos vos. Y en la primera oportunidad se rebelan. Siendo parte del reino, ¿podemos rebelarnos contra el Rey? Si nuestra ciudadanía está en los cielos, no dejamos de ser ciudadanos. Pero un ciudadano puede ser rebelde al Rey. Un creyente que le da la espalda a Dios es un creyente rebelde a su Rey. Y la rebeldía también se paga, porque Dios dice: sabé que tu pecado te va a alcanzar. Porque la paga del pecado sigue siendo la muerte. Es como que el pecado es el mejor pagador. Él siempre paga. La paga del pecado es la muerte. Si somos parte del reino, ¿cómo podemos rebelarnos contra el Rey? Si Él nos sacó de las tinieblas, si nos sacó del pecado, si nos trasladó a este reino hermoso, eterno, ¿cómo rebelarnos contra Él? Es que cuando pecamos, estamos rebelándonos contra el Rey. Cuando pecamos, le ofendemos. Cuando nos apartamos de Dios, estamos siendo ciudadanos del cielo, rebeldes en la tierra. Dios quiere
y ha constituido un reino de reyes y sacerdotes. Aquí en la tierra. El versículo que leímos allí en Mateo te dice que el reino fue quitado de ese pueblo y dado a otro que haga las obras del reino. ¿Cuál es ese otro pueblo que hará y que dará los frutos del reino? Es la iglesia. Es la iglesia de Dios. Nosotros somos ese pueblo que ha recibido el reino de Dios, que ha recibido al Rey. Por lo tanto, somos los encargados de dar los frutos del reino. El fruto del Espíritu es uno solo, pero los frutos del reino son todos estos que acabamos de ver, acerca de lealtad, de servicio, de devoción. Reconocer a Dios como Rey, pero sobre todo servirle, porque Él es el único digno, es el único que lo merece. Pero la historia no termina ahí. Hay un juicio a Satanás, y lo leímos, versículo 9 dice, subieron por la anchura, se rebelaron. Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. O sea que Satanás sería condenado y ya no tendrá más participación en toda la historia, porque dice que va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos, o sea, para siempre. Satanás ya no tendrá más poder ni autoridad sobre nadie. El príncipe de la potestad de las tinieblas de este siglo será condenado para siempre, quitado del medio. Luego habrá un juicio de las naciones, un juicio que se llama del gran trono blanco, donde la humanidad entera comparecerá delante del Rey. Y ahí sí, recuerdo lo que se mencionaba en la cena. Él vendrá como juez. Y ahí verán a Cristo como juez, al Rey sentado en su trono, como juez a las naciones. Pero luego de eso una escena hermosa. Un nuevo cielo, una nueva tierra, una Jerusalén celestial que descenderá y posará sobre ella. Y a Cristo reinando y a la iglesia con Él. La historia termina siendo hermosa porque Cristo es el Rey de los cielos, porque Él es el que acomoda todas las cosas y porque al final Él es el que triunfa. El pecado será condenado, la maldad será condenada, pero el pueblo de Dios que sigue a Cristo reinará con Él. Y no por un tiempo, sino para siempre. Para siempre con Él. Todo se reviste de redención. Desde el principio hasta el final, Dios da la evidencia de que es imposible que el hombre por su propia naturaleza, por su propio deseo, llegue a Dios y llegue a agradar a Dios. Es imposible. El hombre por sí mismo no puede llegar a Dios. Es más, muchas veces nosotros decimos, hay personas que buscan a Dios. Y con esa expresión contradigo lo que dice Romanos, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, es Dios el que nos busca. Es Dios el que sale a buscarnos. Es Dios el que sale a buscarte. Cada día, cada mañana. Aunque ya sea hijo de Dios, Él es el que viene a mi encuentro. Pero yo muchas veces no me quiero encontrar con Él porque tengo cosas más importantes que hacer. Y el Rey queda desplazado. Y el Rey no queda olvidado. Y vivo en este mundo a espaldas al Rey. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Saben qué? Yo le pedí a Dios conocer al Dios de la Biblia. Yo le dije, Señor, si hay algo en tu palabra que no conozco sobre vos y sobre el reino, Dios, yo quiero conocerte. Vienen recuerdos de mucha teología y mucho estudio, pero Dios, quiero olvidarme de eso y quiero conocer al Dios del reino. Quiero conocerte a ti. Y Dios está haciendo eso en mi vida. Y estoy redescubriendo a mi Dios, a mi Rey. Y enamorándome nuevamente de Él. Él es el Rey. Hermanos, tal vez sepas mucho. Tal vez has leído la Biblia muchas veces. Pero leer la Biblia muchas veces no te hace conocerlo. Lee la Biblia, no para adquirir información, sino para conocer a Dios. Y vuelvo a repetirlo. La Biblia es un libro que fue escrito para conocer a Dios. Abramos la Biblia para conocer a Dios, porque Él se revela a través de la Escritura. Y Él quiere darse a conocer a través de su palabra. Busquémosle a Él. Todo se viste al final de la redención, porque el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz es lo que hace que las personas sean salvas. Todos los hijos de aquellas personas que nacieron en ese reino deberán creer en el Señor Jesucristo. Todos los que estamos acá para entrar en el reino de Él debemos creer en el Señor Jesús. Todo al final se reviste de la obra perfecta de Cristo. Dios muestra que sin Cristo y sin su sacrificio,
su sacrificio perfecto, no hay esperanza, no hay forma de creer en Él, no hay forma de entrar en el reino, no hay forma como ser devoto al Rey. Porque luego de ser devoto al Rey, luego de creer en Él, viene la devoción, que se revela a través de la obediencia. Y solo a través de la obediencia mostramos la devoción a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con el Rey y Señor? Obedecerle. Hay dos palabras que no se pueden juntar, que jamás van juntas. Decir, Señor, no. Es incorrecto, no se puede hacer. Al Señor se le dice sí y te obedezco. Si Dios dice que debemos hacer algo, es sí, Señor, y se obedece. No podemos discutir con Dios, no podemos pelear con Él. Él es el soberano Señor. ¿Qué estamos haciendo con Cristo? ¿Es mi Dios de domingos? ¿Y en la Biblia? ¿Y en la semana? ¿Cuándo buscamos a Dios? El mundo terminará bajo un juicio global. Descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos. Yo no le puedo llamar batalla porque no hay una pelea. Hay una rebelión, una rebeldía final. Y Dios aplica su juicio y elimina a las personas. Pero el estar en el reino simplemente como devoto, obedecerle, es ser fiel. Y ganar almas es extender el reino. El hombre no puede cambiar ni mejorar aparte de la obra de la gracia de Dios en su vida. El hombre no puede cambiar ni mejorar aparte de la obra de gracia de Dios en su vida. ¿Cuántas personas creen en la ayuda mutua? ¿Cuántas personas creen en la autodisciplina? Es decir, si yo me lo propongo, yo puedo, yo lo hago, yo lo logro. El hombre no puede cambiar su condición sin la obra de gracia en su vida, la obra de Dios. Hermanos, las condiciones en ese momento van a ser perfectas. El rey va a ser Cristo. Durante toda la historia he escuchado críticas al gobernante de turno. En ese momento el que gobierna va a ser Jesús. Y aún así la humanidad se rebelará contra Él. El pecado en ese momento va a hacer que las personas se rebelen contra Dios. El pecado de la humanidad actual hace que las personas estén en rebeldía contra Dios. ¿Qué vamos a hacer con Cristo en esta mañana? ¿Qué vamos a hacer con Él? ¿Qué vamos a hacer con Cristo y con el reino? Puedes volver a tu casa, pensar, releer, estudiar, pero lo único que te pido, hermano, es que te preocupes por el reino, que te preocupes por el Rey, que vivas a Cristo, que vivas el reino. No hay nada más importante en la vida como iglesia que esto. Volver al camino, volver a conocer a Dios. Volvamos a la Biblia, volvamos a la Escritura, volvamos a conocer al Dios de la Biblia. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el Rey está en mi corazón y a donde yo voy, Él va conmigo. Dios hoy nos está dando la oportunidad de volver a esa comunión íntima. Dios nos está dando la oportunidad de dar a conocer el reino de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con Él? Expandamos el reino, ganemos almas. Y por último, la fe de mis padres, la fe de tus padres, no es tu fe. La fe de las personas que me rodean no es mi fe. Dios quiere tener una relación personal conmigo. Dios quiere tener una relación personal con vos, día a día. Pero Dios hoy quiere comenzar a tener una relación especial con su iglesia. Si queremos que el reino de Cristo crezca, si queremos agradar a Dios, necesitamos conocerle más. Necesitamos conocer a Cristo. Volvamos a la Biblia, volvamos a la devoción, volvamos a la obediencia. ¿Vivimos en el reino? Sí. ¿El Rey es el mismo? Sí. Él está reinando, Él está gobernando. Nosotros hoy somos los fieles del reino. Y hay muchos rebeldes. Hagamos que los rebeldes se vuelvan a Cristo. Es la tarea de la iglesia, es nuestra tarea como iglesia, hacer que esos rebeldes vuelvan a Dios. ¿A cuántos hemos guiado a Cristo? ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio por nuestro testimonio? ¿Cuántos últimamente han escuchado de mí o de ti que Cristo vino a este mundo para salvarlos? Necesitamos dar a conocer a Dios. Necesitamos vivir en el reino. Porque no somos de este mundo. Nos preocupamos por las cosas de este mundo y sí, nos preocupamos por la casa, por la familia, por la salud. Pero preocupémonos más por lo eterno, por lo celestial, porque somos ciudadanos del cielo. Y nuestro Rey está en los cielos. Y a Él tenemos que agradar.
Él es el que merece toda la gloria y la honra. Espero que el Señor pueda bendecir su palabra y que podamos meditar en esto. Pero sobre todo, si hay dudas en el corazón, decile a Dios que querés conocerlo. Y Dios siempre responde a su oración. No importa los años que tengas de creyente o tal vez no sos creyente. Decile, Dios, quiero conocerte. Y Dios siempre responde esa oración. Oramos, hermanos. Nos dejamos por aquí. Padre, Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Rey. No hay nada en este mundo que escape de tu dominio, de tu control. Por eso hoy somos privilegiados de estar en tu reino, Señor. Como obedientes, como siervos tuyos. Dios, gracias por tu obra en la cruz. Gracias por nuestro perdón de pecados. Gracias porque podemos abrir la Biblia para conocerte. Porque la has dejado para conocerte. Ayúdanos, Señor, a volver a ti. Danos de tu gracia para poder enamorarnos cada día más de ti, Señor. Necesitamos conocerte cada día más. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Tú eres nuestro Rey, el Rey de los cielos, el eterno Dios. Bendice a tu iglesia, bendícenos en esta mañana y que tu obra, Señor, siga perfeccionándose cada día en nosotros. Somos tus hijos y queremos acercarnos cada vez más a ti. Que la gloria entera sea para ti, Señor, porque tú te la mereces, tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén.